Hola a todos. Continuando con el diseño de filtros digitales, específicamente de filtros FIR a través del método de la ventana. eh, en esta ocasión, pues veremos cómo se diseñan los otros filtros. En la clase pasada, bueno, en la misma clase, pero en la primera parte de esta clase, sí, empezamos el diseño de filtros FIR a través del método de la ventana y específicamente vimos el diseño de un filtro paso bajas. Entonces, ¿cómo se diseñan los otros filtros? ¿A qué me refiero? A los filtros FIR paso altas, paso banda y rechaza banda. Entonces, el diseño es lo interesante de esta parte es la respuesta al impulso que tenemos que obtener y entonces el diseño es exactamente igual en los pasos, en los cuatro pasos mencionados anteriormente. Entonces, me concentraré en la parte de la respuesta al impulso de estos filtros paso altas, paso banda y rechaza banda. Entonces, lo que tenemos que hacer en realidad para cada uno de ellos es obtener la respuesta al impulso correspondiente. Y eso otra vez lo tenemos a través de la transformada de Fourier discreta en el tiempo inversa a partir de la respuesta en frecuencia del filtro. Entonces, empecemos el caso de un filtro paso altas ideal. Otra vez empezamos con los filtros ideales, nada más que ahora es un paso altas. Si observan bien, el filtro está definido, solamente aquí nada más dibujo la parte que va de menos pi a pi. Recuerden, se repite el espectro. Entonces, en múltiplos de pi, de 2 pi estrictamente, perdón. Entonces, tenemos el filtro paso altas donde la banda pasante o de paso empieza en omega c, que es la frecuencia de corte, y se extiende hasta pi. De 0 a omega c, pues se eliminan esas frecuencias, entonces por eso le llamamos un filtro paso altas, y esta es la forma que tiene ese filtro ideal paso altas en su respuesta en frecuencia. Entonces, a partir de ahí lo que tenemos que hacer es obtener la HDN ideal correspondiente a este filtro. Lo que podemos hacer es el mismo caso que hicimos anteriormente en el caso del filtro paso bajas, que a través de la transformación inversa obtuvimos la respuesta al impulso. Eso es una opción. La otra opción es el método más simple y que nos sirve haciendo lo siguiente. Nosotros decíamos esto que está aquí al final, que es la respuesta en frecuencia de un filtro paso altas. Aquí específicamente le puse PA de paso altas, guión bajo I ideal, un filtro paso altas ideal. Entonces lo que decíamos, entonces lo que hacemos es algo muy sencillo. Consideramos un filtro paso todo, aquí le pongo PT-I, un filtro paso todo quiere decir que es un filtro cuya respuesta en frecuencia es una constante, vale 1, es una ganancia, siempre deja pasar todas las frecuencias, por eso se llama paso todos, pero nos sirve desde el punto de vista del modelo para determinar la respuesta del impulso de los otros filtros, se van a dar cuenta. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para obtener un filtro paso altas ideal? Pues simplemente agarramos el filtro paso todo, la respuesta ideal del filtro paso todo, y le quitamos, si se dan cuenta, la respuesta en frecuencia de un filtro paso bajas ideal, lo que habíamos obtenido anteriormente. Entonces, si hacemos eso, si quitamos eso, si se dan cuenta, pues tendríamos estrictamente lo que corresponde a un filtro paso altas ideal, cuya frecuencia de corte era omega c. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista de la transformada de Fourier discreta en el tiempo inversa, cuando tenemos una constante como transformada, eso corresponde a una respuesta al impulso, que es un impulso, una delta de Kronecker estrictamente. Entonces, recuerden, la transformada de Fourier discreta en el tiempo de un impulso, pues es simplemente es una constante de valor 1, es un 1. Entonces corresponde a un filtro paso todo, si se dan cuenta, si tenemos esta respuesta. Entonces tenemos esto. La transformada de Fourier discreta en el tiempo de inversa, por supuesto, de la respuesta en frecuencia de un filtro paso bajas ideal, pues ya es lo que habíamos obtenido precisamente. Es decir, es un seno cardinal discreto, por supuesto, entonces que está siendo afectado con la frecuencia de muestreo entre pi y la constante en amplitud de ese seno cardinal es omega c, la frecuencia de corte, entre pi. Esto fue lo que obtuvimos anteriormente, ya lo tenemos. Entonces ya tenemos perfectamente esto. Pero si se dan cuenta, al hacer la diferencia
frecuencialmente, pues también es lo mismo porque es linealidad. Eso pasa si le hacemos las diferencia a las respuestas al impulso. Entonces, eso es linealidad. Entonces, la respuesta al impulso de un filtro paso altas idea, pues no necesitamos hacer el cálculo, simplemente pues ya tenemos la respuesta al impulso de un filtro paso bajas ideal, simplemente lo que vamos a hacer es cambiarle el signo a todas las componentes, si se dan cuenta. A todas las componentes que hayamos obtenido le cambiamos el signo, se vuelven, ahora si eran algunas positivas se volverán negativas y las que eran negativas se volverán positivas. Pero básicamente pues ya la tenemos, ese seno cardinal discreto. Y la única diferencia es que tenemos que agregarle pues un impulso en cero, es decir, que a la componente que nos dé el seno cardinal en cero, que en realidad el seno cardinal en cero, recuerden que es simplemente omega c entre pi, eso ya lo sabemos, es omega c entre pi, la amplitud de este seno cardinal. Entonces a esa componente que vale la frecuencia de corte entre pi negativa, le tenemos que sumar un 1 nada más. Aquí sí, porque la delta de crónica está definida en n igual a 0. Entonces lo único que haremos es modificar una componente de la respuesta, que ya sabemos, la respuesta al filtro de un filtro paso bajas ideal, y le cambiamos el signo a todas las componentes, y a la frecuencia en n igual a 0, pues simplemente le sumamos un 1 y ya tenemos la respuesta al impulso de un filtro paso altas ideal. Si se dan cuenta es muy sencillo, entonces no necesitamos diseñar nada más. Con la misma respuesta que ya habíamos obtenido, la modificamos de esta forma y obtenemos nuestro filtro paso altas. En este caso ideal, y tenemos que aplicar los 4 pasos para diseñar nuestro filtro digital. En el caso de un filtro pasobandas ideal, la respuesta en frecuencia está dada de esta forma, es esto que está aquí, donde tiene la frecuencia, la banda de paso está entre la frecuencia C1 de corte y la frecuencia C2, y fuera de 0 a omega C1 y de omega C2 a pi, pues vale 0. Entonces esto es, y la parte negativa, por supuesto, siempre reflejada para que tengamos respuestas al impulso reales, ¿no? Entonces, para obtener esto, pues simplemente otra vez nuestro filtro paso todo ideal. Si se dan cuenta, aquí le quitamos, construimos un filtro paso altas ideal de frecuencia de corte omega C1 y construimos un filtro paso bajas ideal, bajas ideal, pero de frecuencia de corte omega C2 ideales. Si ustedes hacen la diferencia, se van a dar cuenta que al final menos el filtro paso altas de frecuencia de corte omega C1 menos la respuesta en frecuencia del filtro paso bajas ideal de frecuencia de corte omega C2, pues nos va a dar el filtro paso banda en estas frecuencias de corte. Entonces pues hacemos lo mismo que hicimos con el otro filtro, el filtro paso altas ideal, y pues asociando las transformadas adecuadas, pues tenemos que el filtro paso todo, la respuesta al impulso, pues es una delta de Kronecker. El filtro paso alta, pues lo acabamos de obtener, es la delta de Kronecker menos el filtro paso bajas, recuerden, el seno cardinal, pero con signo cambiado. Y el filtro paso bajas ideal, pues ya lo tenemos, nada más que es de esta frecuencia de corte, es omega C2. Aquí lo único que cambia es esto y esto, o sea, no es la misma. Y haciendo la diferencia de menos este, pues si se dan cuenta, menos se va a ir precisamente la delta de Kronecker y nos va a quedar esta parte omega C1 entre pi por el seno cardinal de esta frecuencia de corte, nos va a quedar justo en esa parte positivo. Aquí otra vez se vuelve positivo. Y después le vamos a quitar este. Entonces en realidad estamos haciendo este seno cardinal menos este seno cardinal de frecuencia de corte omega C2 que está aquí indicado. Eso es lo que nos da la adición de estas tres cosas. En realidad la resta de estas tres cosas. Y entonces nos queda esta que es la respuesta al impulso de un filtro paso banda, que aquí le puse P-band para que quede claro, que no se confunda con baja, band de banda, guión bajo I, ideal. Entonces esa es la respuesta, simplemente la diferencia, si se dan cuenta, de dos filtros paso bajas de frecuencias de corte omega C1 y omega C2. Y ya tenemos el diseño perfectamente, entonces volvemos a aplicar, podemos aplicar el método de la ventana con los 4 pasos que ya resumimos anteriormente. Y nos faltaría simplemente el filtro rechaza banda. Entonces el filtro rechaza banda pues es una sorpresa porque lo tendrán que resolver seguramente en el examen. Eso dice aquí, ver examen. Entonces pues ahí lo tendrán que ver ustedes. Será parte de su examen.
Entonces, tenemos el filtro paso. Entonces vamos a ver unos ejemplos. Ahora vamos a diseñar un filtro FIR, un filtro, recuerden, respuesta al impulso finita. Paso altas con las siguientes características. Aquí está el filtro que deseamos en forma digital. Dejamos igual las ondulaciones en la banda pasante y en la banda de rechazo de 0.001. Este es más pequeñito. Recuerden en el anterior ejemplo que habíamos hecho un filtro paso baja. Las ondulaciones eran de 0.01. Este es 0.001. Y las frecuencias de la banda de paso es a partir de 0.7 pi. Dejamos pasar la señal. Y de ahí pues simplemente hasta pi. Y la banda de atenuación que va a ir desde 0 hasta omega S es 0.5 pi. Entonces, como ya dijimos, la frecuencia de cortes en los filtros, pues muy sencillo, simplemente nos ponemos en medio de la banda de transición y así calculamos la frecuencia de corte. Entonces, la banda de transición pues va entre omega S y omega P, entonces 0.7 más 0.5 entre 2 pues nos da 0.6. La frecuencia de corte en este caso pues es 0.6 pi. Entonces ya con esos datos en mano, pues vamos a nuestra tabla para verificar entonces cuál es la ventana adecuada con la cual vamos a truncar la respuesta al impulso correspondiente a ese filtro paso altas. Entonces, ideal, por supuesto, vamos a truncar la respuesta al impulso ideal. Entonces, al truncar, pues ya nos va a dar la señal con la banda de transición y las oscilaciones, recuerden. Entonces, ¿cuál es la atenuación? Entonces, tenemos que la ondulación en la banda de atenuación es 0.001, que es igual en la banda de paso, ya habíamos dicho. Y eso simplemente calculando en decibeles son 20 logaritmo de 0.001, eso nos da menos 60 decibeles. Tenemos que cumplir al menos menos 60 decibeles. Entonces vamos a nuestra columna otra vez, donde está el 20 log de eso. Entonces, en nuestra tabla y buscamos, entonces pues las primeras tres tampoco, la cuarta Hamming tampoco, porque Hamming llega hasta menos 53 nada más en su primer pico lateral, en primer lóbulo lateral, perdón. Y entonces la ventana que cumple las especificaciones, incluso ampliamente, porque no se ajusta estrictamente a menos 60 decibeles, pues es Blackman, que llega hasta menos 64 decibeles, ¿no? Entonces tenemos aquí, seleccionamos Blackman, aquí la puse en el recuadro amarillo, y otra vez, ya una vez que ya seleccionamos la ventana, en este caso Blackman, pues calculamos el orden M, y la relación que nos da el orden, recuerden, es la banda de transición, y eso nos da el ancho del lóbulo principal de la transformada de Fourier de la ventana de Blackman. Entonces, esa relación está 12 pi entre el número de puntos que estamos considerando al truncar. Entonces, que corresponde en nuestro caso al orden, ya hemos dicho eso. Entonces, al orden, entonces tenemos 12 pi entre m. Ya nada más simplemente aquí tenemos la banda de transición, como que en este caso, si regresamos a las especificaciones, la banda de transición va simplemente de 0.5 a 0.7, es la banda de transición, entonces esto vale 0.2 pi, 0.2 pi, entonces aquí está 0.2 pi, y tomamos 12 pi entre m igual a 0.2 pi, que es la banda de transición, y despejamos m, en este caso pues sería 12 entre 0.2, eso nos da 60, y otra vez tomamos m impar, insisto, para centrar la respuesta al impulso en 0, ¿no? Entonces que sea simétrica alrededor de ese 0, entonces tomamos el m impar, que en este caso sería 61, y tendremos 61 muestras entonces a truncar, ¿no? Centradas en 0. Entonces, en este caso, pues aquí está Blackman y la respuesta al impulso ideal, ya lo habíamos dicho, pues simplemente era la respuesta al impulso de un filtro paso bajas de frecuencia de corte omega c en este caso. Entonces la frecuencia de corte, pues ya la calculamos, que es 0.6, entonces ponemos aquí 0.6, le cambiamos el signo y le sumamos un impulso que está en 0. Entonces eso es lo que nos da, y aquí está graficado precisamente esa respuesta al impulso. Si se dan cuenta, la función seno cardenal pues cambió de signo prácticamente todo, excepto que al sumar un 1 y quitarle menos 0.6 pi entre pi, es decir, 1 menos 0.6, eso vale 0.4, entonces en 0 no quedó negativo, sino se vuelve positivo el elemento en 0,
vale 0.4 y todos los demás son el seno cardinal pero con signos cambiados. Entonces la envolvente de seno cardinal ahora está abajo, excepto el componente en n igual a 0. Y se dan cuenta, esta es la respuesta al impulso de un filtro paso altas ideal. Y lo tengo que multiplicar por la ventana de Blackman, que aquí está dibujada. Esta sí es la ventana de Blackman. Entonces también, si dan fuerte, hay fuertes atenuaciones en esta parte. Entonces, bueno, estos componentes son pequeños, serán más pequeños en todo caso. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Y normalmente esa respuesta al impulso, pues ya sería prácticamente nuestro filtro. Lo verificamos que es HDN, hacemos la transformada de Fourier. Entonces necesitamos hacer la transformada de Fourier, utilizamos la transformada rápida evidentemente porque pues, es lo que tenemos como herramienta y ya con eso verificamos la respuesta en frecuencia, que es lo que está dibujado aquí. Entonces ya es lo que tenemos aquí, nuestro filtro paso altas, observamos las líneas de críticas del diseño, que son las frecuencias de corte, la banda pasante, la banda de paso, la banda de atenuación, los valores del rizo, que es lo que tenemos que verificar, y a veces es más fácil verificarlo en forma de decibeles. Y ya precisamente, pues para hacer más explícito eso, pues aquí en los diagramas tienen estas figuras, pero en MATLAB pues fueron diseñadas estas cosas. Entonces aquí tengo el archivo, que fueron precisamente la frecuencia de corte de un filtro paso altas. Creo que aquí nada más dejen verificar, la frecuencia de cortes que se le puso es nada más, 0.6, perdón, aquí es 0.6 la frecuencia de corte. Entonces, es que había modificado, yo creo que sí, entonces, bueno, entonces, a ver, nada más verifico, 0.6 pi, y los demás 60 es el orden del filtro, 0.6 pi, el orden del filtro. Por cierto, aquí precisamente pues calculamos la respuesta en frecuencia con la transformada de Fourier. Si se dan cuenta, pongo muchos puntos, un cero padding para que se vea bonito, nada más, y creo el eje, ¿no? Entonces ya saben esta parte, nada más lo divido entre pi para observar, para nada más estar observando de menos 0.5 a 0.5 y no estar observando que esté normalizada la frecuencia. Entonces, en las escalas nada más y después filtramos, la señal está en 0.2, entonces es una señal que está en la banda de atenuación sin problemas, pues entonces 0.6 la frecuencia de corte y 60, pues corramos el programa. Entonces ahora sí, veamos qué pasa. Otra vez, pues observamos, entonces ahorita otra vez la figura 1, pues es lo que les había mostrado. La figura 1 pues es la señal aquí, nada más que aquí ya está truncada por la ventana. Si se dan cuenta y comparan con respecto a la figura que está en la clase, pues esos componentes ya son más pequeños, estos componentes, por la ventana de Blackman, ¿no? El efecto de la ventana que tiene. Y la respuesta en frecuencia pues es esta en escala lineal, que más o menos es lo que estamos esperando, es que en esta zona estemos alrededor de 0.7, que aquí empieza más o menos, y aquí está el rizo, y el rizo sea 0.001. 0.00. Aquí quedó yo creo que un poquito más, a ver, nada más verifico una cosa, el orden. ¿61? Sí, está bien, el orden fue 61. Y aquí está la parte de... Sí, el rizo sí está aquí, 0.001. Y está en el corte adecuado. Y después tenemos esto que está aquí. Ah, perdón, sí me equivoqué. Es que modifiqué el archivo y no le cambié la ventana. Es que, perdón, sí decía yo que por qué no daba el rizo. Voy a cerrar las ventanas, perdón, un error. Ahorita les digo dónde está el error. No cambié la ventana de Blackman, hice alguna cosa y está en Hanning. Aunque aquí dice que está la ventana de Blackman, en realidad estaba copiando otras cosas para
la clase y entonces por eso no me da el rizo y entonces nada más es cambiarle Blackman, pero en el programa que tienen se van a dar cuenta que dice Blackman. Entonces ya está la ventana de Blackman, olviden lo que dije, ahorita corramos otra vez, tenemos ya la frecuencia, .6, por eso teníamos otros datos. Entonces ahora sí, verifiquemos el filtro y entonces aquí pues se dan cuenta que prácticamente no se ve el rizo, o sea que el rizo que es .001, pues no hay rizo. En .7 más o menos es donde está esto, .7, en esta zona que es donde está la frecuencia de la banda, la frecuencia de corte para la banda pasante, perdón, la frecuencia de la banda pasante está en .00, sí, o sea, muy pequeñito si se dan cuenta, no hay prácticamente rizo. Y nada más y en esta parte pues tampoco, ¿no? En puntos 5 no tenemos tampoco esta cosa, el rizo es realmente muy pequeñito, ahora sí es .00, este es .0001 y ahora sí, el rizo está aquí. Se dan cuenta, pues está abajo de eso. Entonces, este sí cumple las especificaciones porque es la ventana de Blackman, ¿no? Y si lo quitamos, entonces cierro esto. Y entonces ahora en decibeles, pues tenemos esto. Y entonces ahora sí, estos está a menos 70 decibeles, prácticamente menos 70 y tantos decibeles, que es lo que está indicado por la ventana de Blackman. Aquí está. Estamos en .5 más o menos. Aquí está .5, aquí está .6, 40 y tantos. En este momento es más o menos donde está. Y la banda de paso pues no existe prácticamente en esto, está en nada realmente. Entonces sí tenemos realmente un filtro paso alto, si se dan cuenta, que cumple las características que pusimos, incluso un poco más, porque evidentemente pues la ventana que estamos utilizando está un poco más allá de eso, entonces es un poquito más complicado, ¿no? Con respecto a eso, pero se cumple lo que deseamos más o menos en ese sentido, incluso más, la atenuación sobre todo. Y bueno, entonces tenemos esta respuesta y la señal filtrada que era, que ya les había comentado, una con filter que nos deja la señal pasar hasta un cierto momento. Si observan bien, pues corresponde al orden que deja pasar, que es esta señal, el orden 50 y tanto, 60. 60 en realidad, en 60, y en 60 ya no hay nada. De aquí ya no hay nada. Y si se dan cuenta, pues corresponde prácticamente a la respuesta al impulso, ¿no? Un poco. Deja pasar este pedacito, pero después ya elimina completamente la señal. Eso es normal. Entonces, o si utilizan la convolución, pues es lo mismo, nada más que les aparece simétrico en esta parte, al final de la señal filtrada. Entonces la señal filtrada en realidad está aquí, todo completamente cero. Cerramos entonces esto. Y continuemos con los filtros, ¿no? Entonces tenemos este es el filtro que acabamos de diseñar, entonces lo quitamos. Y ahora pues veamos otro ejemplo, este es un filtro pasobanda con las siguientes características. En el pasobanda aquí puse dos rizos, pero en realidad pues el rizo es simétrico. Y uno es .1 y el otro es .01. Entonces vamos a tomar el más pequeño porque así debe ser. Porque si ustedes toman el más grande, pues la ventana se va a ajustar a ese y no al más pequeño. Entonces pues no tienen opción, tienen que escoger el más pequeño para que su ventana se ajuste a ese más pequeño. Entonces la banda de transición, aquí puse otros datos, si se dan cuenta no tiene nada que ver con los datos anteriores. Ahora la banda de transición le puse una banda de transición de 300 Hz. Con una frecuencia de corte de 600. Entonces la frecuencia de corte 1 es 600 y la segunda banda pues sería el delta de F, es decir, el ancho de la banda de transición son 300 Hz, pero su frecuencia de corte en ese caso va a estar en 1500, que sería la frecuencia de corte 2, está en Hz. Y estamos utilizando una frecuencia de muestreo de 5000 Hz. Entonces estos datos son
Imagínense que tienen una señal, tienen una cierta frecuencia, ustedes van a crear un filtro en Hertz. Pero todo el diseño que tenemos está en radianes por segundo. Entonces, pues hay que mapear entonces todo a esta nueva plantilla que está aquí. Y tenemos que poner frecuencia de corte 1, frecuencia de corte 2 en radianes por segundo. Y evidentemente las bandas de transición 1 y 2 completamente establecidas con con los componentes en radianes por segundo. Entonces tenemos que poner el cambio, mapear entonces nuestras frecuencias en Hertz a radianes por segundo. Y tenemos que mapearlo. Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues muy sencillo. Aquí otra vez la plantilla de diseño hacia donde queremos ir. Nosotros tenemos estos datos. Nos dijeron que tenemos una frecuencia regresando. Nos tenemos una primera banda de transición 300 Hz y la frecuencia de corte de 600. Entonces la frecuencia de corte aquí lo puse. Están alineadas. 600 Hz. Y tiene 300 Hz aquí la banda de transición, pues entonces la frecuencia omega S1, perdón, sí, la correspondiente en Hz de omega S1 y omega P1, pues entonces correspondería, si tienen 300, pues serían 600 más 150 y 600 menos 150. Entonces en total habría 300 Hz. Entonces tendrían la frecuencia de corte en 600 y la frecuencia abajo esta que tendríamos que mapear, que es omega S1 todavía, corresponde a 450 Hz. Y esta corresponde a 750 Hz. Entonces, lo mismo pasa en la segunda banda de transición, donde también vale 300, nada más que la frecuencia de corte 2 está en 1500 Hz. Entonces, ahora, pues 1500 hacia arriba, 150, 1650 hacia abajo, 150 será 1350 Hz. Entonces, pero nosotros sabemos que este espectro, lo que estamos graficando aquí, que ahora nada más es la mitad, recuerden, nada más estamos viendo la parte positiva y de 0 a pi, eso corresponde en Hz a 0 a la frecuencia de muestreo sobre 2. O sea que esto va desde 0 a la frecuencia de muestreo sobre 2. ¿Cuál es la frecuencia de muestreo sobre 2? Pues son 5000 Hz. Entonces aquí serían, la frecuencia de muestreo son 5000 Hz, entonces aquí serían 5000 entre 2 serían 2500, es decir, esto tendría que ir desde 0 hasta 2500. Entonces, tenemos que mapear el 0, se volverá el 0 y el 2500 tiene que volverse un pi, 2500. Entonces, para eso necesitamos multiplicar cada uno de estos elementos por 2pi y dividirlo entre FDS. Si se dan cuenta, si hacen eso en 0, pues les va a dar 0. Y si lo hacen en el extremo, Fs entre 2, cuando lo multiplican por 2pi y lo dividen entre FDS, pues se va y les queda simplemente pi, ¿sí? Que es lo que está aquí mapeado. Entonces lo único que hacemos es agarrar cada uno de estos componentes, multiplicarlos, los que están en Hertz, multiplicarlos por 2pi y dividirlos por la frecuencia de muestreo, y ahora me dan precisamente estos nuevos valores que son los que voy a utilizar para el diseño. Entonces en el diseño pues este vale 0.18 ahora pi, 0.24 pi es la frecuencia de corte 1, 0.3 pi sería omega P1 y así sucesivamente. Entonces ya tengo los valores mapeados. Ajá, y con eso hago el diseño del filtro pasobanda digital, FIR. Entonces, pues escogiendo primero el óvulo, primero dijimos que el óvulo más pequeñito es 0.01, entonces 0.01 nos da simplemente 20 log de 0.01, eso nos da menos 40 decibeles. Y ya habíamos obtenido menos 40 decibeles, creo, y con Hanning, precisamente, porque Hanning tiene menos 44 y es lo más cercano de las ventanas que tenemos disponible. Y después determinamos el orden, ya una vez que seleccionamos la ventana. Entonces en este caso el ancho del lóbulo principal del espectro de la ventana de Hanning es equivalente a 8pi entre m, donde m es el orden, recuerden, el número de puntos con el cual vamos a truncar nuestra respuesta al impulso ideal. Entonces tenemos simplemente eso, 0.12pi vale eso, porque las dos bandas valen lo mismo. Si se dan cuenta, las dos bandas valen exactamente 0.12pi, y aquí están 0.18 a 0.3, pues vale 0.12, y de 0.54 a 0.66 pues también 0.12pi. Esas son las bandas de transición, son iguales, 0.12pi. Entonces simplemente al obtener nos da un orden de 66.7, pues lo más cercano de forma impar es 67, y ese será el orden de nuestro filtro. Tenemos 67 muestras centradas en 0. ¿De cuál? De la respuesta al impulso ideal de un filtro pasobanda. Entonces,
Aquí está indicado, entonces tenemos la respuesta al impulso ideal del filtro paso banda por la ventana de Hanning, en este caso aquí está la ventana de Hanning, y recuerden que la respuesta al impulso de un filtro paso banda ideal simplemente es la diferencia de dos filtros paso bajas, uno de frecuencia de corte omega C1 y la otra de frecuencia de corte omega C2, aquí está la frecuencia de corte omega C1, 0.24, y la frecuencia de corte omega C2 es 0.6. Entonces simplemente hacemos la diferencia y aquí se ve la respuesta de esa diferencia. Si se ven, algo más complejo, pero interesante. Simplemente con un simple diseño de un filtro paso bajas podemos tener todas las demás respuestas al impulso sin hacer necesariamente una transformación inversa. Entonces, ya cuando hacemos esto, pues probamos nuestro filtro. Se dan cuenta, pues aquí están los valores que están medidos, deseados, y con los valores también en la parte de correspondiente a la ventana de Hanning, que aquí deben ser unos 44 decibeles, y esto no debes tener, recuerden, esto debe ser 0.01, aquí está 0.01, no sobrepasa el sobretiro de precisamente Reason, no llega a 0.01, aquí está indicado, aquí se ve claramente. Entonces, si lo hacemos otra vez en MATLAB, pues se ve claramente. Entonces aquí está el filtro paso bandas. Ahora sí creo que todo está bien. Puse lleno omega C1 y etcétera, omega C2, todo lo demás, corro, y finalmente pues me dan, y también filtro la señal. Aquí entonces tengo las señales filtradas y pues lo que les comentaba, ¿no? Las señales y sus rizos, ¿no? Entonces aquí pueden verificar las bandas de paso, punto 3 y punto 60 y 50 y tantos, que es en esta parte, o sea, si ustedes observan de aquí, en el diseño, vuelvo a subir esto, en el diseño original está el filtro paso banda ya mostrado, pues tenemos que ver más o menos punto 18, punto 3 y punto 54 y punto 66. Entonces tenemos que observar, porque lo estaba observando ahorita desde punto 3 a punto 54. Entonces punto 3 a punto 54, que es la banda punto 3 a punto 54. Entonces vuelvo a observar punto 3 a punto 54. Si se dan cuenta, coincide más o menos. Aquí está punto 3, está el pico y punto 50 y tantos, punto 54 más o menos, aquí está perfectamente. Entonces la banda de paso está increíble, y aquí está el punto 01, no sobrepasa el sobretiro, entonces está bien. Y la atenuación, y después podemos observar estos valores de frecuencias también, porque más o menos debe coincidir punto 66. Entonces vemos el diseño es punto 66 y el otro es punto 18. Entonces punto 18, entonces punto 66, aquí está, que generalmente corresponde a este pico, ya lo he dicho. Es un poquito después de la banda, en realidad, es un poquito más ancho, porque en realidad ustedes dirían, bueno, ese aquí está. Sí, esa es una aproximación de todos modos. Y aquí en ese sería punto 18, aquí está perfectamente, ¿no? Y punto 001. Y después el compromiso que también hay de la atenuación, pues es fácil porque corresponde a la ventana, que es menos 44, ¿no? Entonces aquí está eso, entonces todo está perfecto. Tengo mi filtro paso bandas y los valores que filtro, pues ya les mencioné, deja pasar esto, así, eso si utilizan convolución o si utilizan filter, pues es esta parte. Entonces este es el filtro paso banda. Entonces lo voy a cerrar estas figuras, cierro estas figuras, regreso a la presentación. Y finalmente, pues con eso podemos diseñar cualquier filtro FIR. Ahora sí, tenemos filtros paso bajas, paso altas, paso banda y rechaza banda. Relativamente sencillo con el método de la ventana. Entonces podemos pasar con el diseño ahora. Antes de terminar con esta parte del diseño con el filtro de ventana, hay una ventana especial que se llama la ventana de Kaiser. Porque lo que se desea que la ventana en realidad es que concentre al máximo en omega igual a 0 el área pequeña del lóbulo lateral, eso es lo que se desea. Y la ventana de Kaiser ofrece una compensación casi óptima. Y cuando digo casi óptima, evidentemente nunca, no es óptima. Lo óptimo son los métodos que no vamos a ver porque requieren más bien, son algoritmos de aproximación.
entre el ancho del lóbulo principal, que es la banda de transición, y el primer lóbulo lateral. Siempre ese es el compromiso, la banda de transición y la atenuación. Entonces, esta ventana se define de esta forma, aquí está indicado la expresión. En realidad, esta ventana involucra un parámetro que es beta, que es el parámetro de diseño, y tiene que ver con unas funciones que a lo mejor sí vieron en comunicaciones 2, que se llaman las funciones de Bessel modificadas de primera clase, en este caso de orden 0. Entonces, estas funciones son muy especiales y con eso se diseña esta ventana. Entonces, y de ahí el problema es cómo se selecciona este beta, que es el parámetro de diseño. Ese beta se selecciona así, dependiendo de la atenuación. A estrictamente lo ponen aquí positivo, por eso está aquí abajo menos 20 log, entonces no es negativo, el valor aquí es positivo, entonces calculan la atenuación y le ponen entonces un valor negativo, porque siempre las atenuaciones por los valores menores que 1, muy pequeñitos, pues evidentemente les va a dar siempre negativo en decibeles, entonces le tienen que además cambiar el signo. Entonces aquí lo ponen y de esa forma calculan beta. Si la A es mayor que 50, calculan de esta forma. Si A está entre 21 y 50 decibeles, lo calculan de esta forma. O si A es menor que 21, pues vale 0. Entonces, que es el caso, ¿no? Entonces, y el orden lo calculan con esta aproximación. Se estima como A-8, 2.285 por, en este caso, la banda de transición, si se dan cuenta. Entonces, así lo calculan. Para un caso, cualquier caso, entonces así lo calculan y ya, pues más o menos, es muy sencillo. Verán el ejemplo. Vamos a utilizar el filtro paso bajas que hicimos al principio, que nos dio una ventana de Hanning primero, con los mismos datos, con esto que inicié precisamente. Y pues ya tenemos la frecuencia de corte, punto 45, son los mismos datos del primer filtro que se diseñó. Nada más que ahora vamos a utilizar la ventana de Kaiser. Entonces, haciendo eso, calculamos beta simplemente como, recuerden que A es menos 20 log de 0.01, eso les da menos 40 normalmente de atenuación, le cambian el signo, la A es 40. Esa atenuación nada más que en valor positivo nada más. Entonces, 40 significa que está en este valor que yo puse aquí sombreado, la beta es en ese valor. Tienen que calcular de acuerdo a esta expresión, aquí está .5842, etcétera, etcétera. Y la beta, sustituyendo la 40, les da 3.395. Esa es la beta. Y el orden, pues lo calculan con la otra expresión. El orden es 40 menos 8, 2.285. Y la banda de transición, pues es simplemente esta diferencia, que en este caso es 0.3 pi. Entonces la banda de transición, pues 0.3 pi, hacen todo el cálculo y les va a dar 14.86. Otra vez, pues, redondeamos en este caso a 15. Entonces tenemos una ventana de orden menor que la anterior que obtuvimos, pero mucho menor. Y primero, entonces, con la ventana de Hanning, si se dan cuenta, entonces tenemos los mismos datos y con un orden menor. Entonces, eso es importante. El orden es 15. ¿Qué hacemos? Pues simplemente agarramos la respuesta al impulso ideal, y la truncamos, como ya habíamos dicho, por la ventana de Kaiser. La ventana de Kaiser, aquí está la respuesta al impulso ideal de un filtro paso bajas, y tenemos la ventana de Kaiser. La ventana de Kaiser, se dan cuenta, es un poquito diferente, es mucho más tendiente a como una triangular. No se ve tan gaussiana, digamos así, que son cosenos en realidad, los otros más cosenos. Este es un poquito más hacia una triangular. Entonces, esta ventana, y los resultados son interesantes. Aquí tenemos el rizo, que no debe ser de 0.01 máximo, y la atenuación, aquí está el rizo perfectamente, 0.01, si se dan cuenta. Aquí arriba es lo mismo, recuerden que es simétrico, 0.01, y entonces veamos, y si se dan cuenta, se pedía menos 40 decibeles, pues aquí anda más o menos eso. Entonces verifiquemos en MATLAB esto. Les voy a salir otra vez, nada más para verlo mejor. Ventana de Kaiser, 14, a ver, déjenme ver si son los resultados adecuados. Aquí me dio, ¿cuánto me da? Aquí la ventana, me da 15. El orden es 15, bueno, ya saben, siempre pongo 14 para que sea simétrica.
La beta fue de 3.30 y tantos, 3.35, 395 SIDPOL. En realidad, como es una aproximación, yo le puse 3.95, le pongo aquí 3.95. Y después la frecuencia de corte, todo está perfecto. La ventana de Kaiser. La ventana de Kaiser, pues a ponerle cuántos puntos incluye la ventana y la beta, ¿no? La beta, pues ya aquí ya la puse, entonces que ya la habíamos calculado. Y después todo lo demás es exactamente igual. Entonces que corre esto. Y bueno, viendo entonces la respuesta, me di cuenta aquí, entonces veamos, punto 30 es más o menos. Te dan cuenta que ahora en punto 3 tienen un poquito menos de... Aquí está. Es diferente aquí, si se dan cuenta hay menos el rizo. Este punto 3 está aquí. Y acá es el punto 6. Si se dan cuenta, este punto 6 está mucho más ajustado a la banda de transición, que la banda de transición no cae hasta el primer lóbulo. El primer lóbulo está en punto 66 y en punto 6, que si se dan cuenta, recuerden que es punto 6 es el diseño que estamos pidiendo, punto 6 de pi. Entonces, si se dan cuenta, es punto 6 de pi. Aquí tengo punto 6, entonces esto está mucho más ajustado. Entonces, lo que me di cuenta es que sí está más ajustado en ese sentido. A esta parte, todo está mucho más ajustado, con un orden menor. Es mucho mejor esto. Y la atenuación, pues respeta prácticamente lo que nosotros dijimos, queríamos menos 40. La atenuación está en menos 42. Todavía no está exactamente en eso, pero está un poquito mejor. Y digamos que la banda aparentemente está mejor. Pero ¿qué pasa? Que en realidad, como es una estimación de la beta en realidad fue la que estuve cambiando y me di cuenta que en 3.3 obtenemos prácticamente las condiciones que exactamente deseábamos, que por ejemplo corresponden a S-40, un poquito más, es mucho más cerca ahora sí. Estoy casi en menos 41, aquí ya está mucho mejor. Y la banda de transición está mucho más ajustada, precisamente con nada más con esa beta que cambié ligeramente, un poquito en la estimación. Y entonces la banda de transición ahora sí, esto ocurre en punto 3, que es la banda de transición. Se dan cuenta, ocurre prácticamente en lo que nosotros estamos deseando. Del punto 0.1 máximo, aquí está la banda de transición. Mucho más ajustado a la banda de transición, y este primer cruce ocurre punto 62, muy cercano ya a punto 6. Entonces digamos que estamos más ajustando, estamos tratando de que la banda de transición sea más angosta, que la atenuación sea mucho mejor, que no gastemos más orden, porque también si en el otro caso de la Canon el orden aumentaba, y eso es cuestión de procesamiento, entonces estamos gastando tiempo de procesamiento al aumentar el orden. Entonces es mucho más interesante tener orden más bajo. A veces no es posible, pero si ese es el caso, pues mejor. Entonces la ventana de Kaiser ofrece eso, entonces es muy bueno en el diseño. En la tabla también quisiera mencionarles, bueno, ya en la tabla, si se dan cuenta, en las tablas esto aparece algo que dice equivalente de la ventana de Kaiser. Entonces aquí aparecen los valores de beta que corresponderían a estos valores de decibeles más o menos. Entonces si estamos hablando, si 3.3 por ejemplo está entre este y este, entonces más o menos vemos cómo se incrementa la beta con los decibeles. Entonces por eso le bajé un poquito. Queda 3.395, lo bajé a 3.3 nada más, por eso. Están aquí, y aquí está el orden más o menos estimado. O sea, con esto estimarían el orden. No lo estimé así, utilicé la fórmula mucho más conocida de la ventana de Kaiser, pero también podrían estimarla de esta forma, digamos, para algunas de estas cosas que sean equivalentes con la Kaiser, ¿no? Entonces tenemos esta forma, podrían tener la ventana de Kaiser con un orden seguramente menor, equivalente a la ventana de Hanning, es decir, que les dé más o menos los mismos valores, pero con un orden seguramente menor. Entonces esa es la parte que corresponden a estas dos columnas, ¿no? Entonces, ya con esta parte, pues terminamos el diseño de los filtros por el método de la ventana. Creo que nada más es cuestión de probar más, filtrar cosas y ya ver qué da. Y ya para terminar esta parte de los filtros FIR,
Me gustaría nada más hablar sobre los filtros realizables. Hay un pequeño detalle nada más en esto. Nosotros ya habíamos visto en la clase anterior y en el curso también que para que el sistema, en general, cualquier sistema sea estable, pues la entrada acotada la entrada acotada, la salida también tiene que estar acotada. Eso se refleja desde el punto de vista de la respuesta al impulso, que debe ser absolutamente sumable, es decir, que tiene que decaer con el tiempo. Eso es lo que se desea. Es el caso de nuestros filtros. Si ustedes observan cada una de las respuestas a impulso que obtuvimos, ideales, aún truncadas, van decayendo con el tiempo, entonces son absolutamente sumables. O sea, esta suma siempre nos da de los componentes, nos da finito. Entonces eso cumple ese filtro FIR. Son reales, todas son reales, se diseñaron de esa forma porque en el diseño de la frecuencia se hace con la simetría hermitiana, entonces pues son reales y eso no hay también. La pregunta es, ¿son causales? Es decir, ¿se pueden hacer esos filtros estrictamente? Y la respuesta, ¿cuál es la condición para que sea algo causal? Eso viene de la suma de convolución, ya lo había mencionado, y tiene que ser que la parte negativa de la respuesta al impulso tiene que ser estrictamente cero. Es decir, h de n es igual a 0 para n menor que 0. Entonces la parte negativa de la respuesta al impulso tiene que ser 0. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros, por ejemplo, en un filtro paso bajas? Truncado. Entonces tenemos HDNs negativas, como es lo que fuimos haciendo siempre. Siempre dibujamos la HN negativa. Entonces, pues no cumpliría con esa condición. Entonces, este filtro es no causal estrictamente. O sea, desde el punto de vista de si se es posible realizar algo con él, sería no. Estrictamente no. Pero bueno, siempre hay formas de solucionarlo, entonces, pero estrictamente no. Entonces, ¿qué se hace? Pues algo muy sencillo, en realidad lo que hacemos es desplazar la respuesta al impulso, es decir, la respuesta al impulso que está centrada en cero en este caso, aquí está claramente centrada en cero, la vamos a desplazar. ¿Cuánto tiempo la desplazamos? La desplazamos esto que está aquí, bueno, esto que era el último elemento negativo, lo vamos a volver el cero y todos los demás se desplazan nada más. Entonces, tenemos eso desplazado. ¿Cuánto desplazamos? M menos 1 entre 2, si se dan cuenta. El 0 ahora se volvió M menos 1 entre 2. Nos da una señal h de n ahora que es h de n menos M menos 1 sobre 2 M impar, ¿no? Entonces, esta señal desplazada en el tiempo, pues presenta ahora un retraso o un retardo. Pero esto ya, la parte negativa vale 0 y este es un filtro causal, es decir, un filtro que se puede hacer. Y así se tiene que hacer. Se tiene que implementar de esa forma. Entonces no pueden ustedes implementarlo desde el punto de vista del tiempo. Siempre tiene que ser ese el primer instante y hasta el último instante, ¿no? Entonces, pero hay un retraso. Recuerden que cuando hacen el retraso, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que va a pasar con esto? Entonces, que ahora ya no tienen las respuestas al impulso de este filtro. Por ejemplo, aquí tengo una cierta cantidad menor. El orden es menor, y aquí el orden es mayor, retrasada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues lo que se va a pasar es que la señal que aparece va a aparecer un retraso, la señal filtrada en realidad. Entonces, en la práctica, realmente nuestra señal original, la señal que decíamos filtrada, va a aparecer hasta m-1 entre 2 por el tiempo de muestreo, que es lo que les estaba mostrando en las figuras, donde aparecía algo extraño al principio y ya después era 0. Dejaba pasar algo y después era 0. O al contrario, les puede decir que les puede filtrar y empieza a dejar pasar hasta después de un cierto momento. Todo depende de qué están haciendo. Pero la idea es que realmente ese es un retraso que hay en el procesamiento. Entonces tenemos un retraso ligado al orden. Si se dan cuenta, m-1 sobre 2, que es lo que teníamos más o menos. Entonces tenemos eso ligado a ese orden, y tenemos ese problema, ¿no? de orden. Entonces tenemos ese tipo de cosas. Entonces realmente no nos preocupamos tanto, nada más es un retraso en el procesamiento. Y ese retraso, pues aquí, ¿cómo se refleja desde el punto de vista espectral? Pues ya saben que cuando retrasamos la señal en el tiempo, lo que tenemos es una fase lineal. Una fase lineal correspondiente, cuya pendiente pues es ese retraso. Entonces digamos que no pasa nada. A la respuesta en frecuencia original se le mete una fase lineal, entonces pues no pasa nada.
pero hay una parte interesante que tiene que ver con el procesamiento, eh, que tiene que ver cómo se implementan este filtro. Bueno, ustedes podrían utilizar convolución y ya y quitar nada más el inicio y el final, quedarse con la señal filtrada, no pasa nada, está correcto. ¿Por qué les da la parte en la convolución, la parte final? Porque si recuerdan bien un poco cómo se ve la señal en la convolución, siempre es simétrica. Entonces, la parte inicial se vuelve la parte final. Entonces, pero esas partes se desecharían, el retraso quitarían, lo desecharían también la parte final. Entonces, no pasaría nada. Pero en la práctica hay otras formas de hacer el filtrado, sobre todo este tipo de filtros digitales, y tiene que ver simplemente analizando la respuesta al impulso desplazada. Aquí tenemos la respuesta al impulso desplazada, truncada y desplazada. Entonces lo que hacemos, si se dan cuenta, hemos dicho que nosotros podemos representar cada uno de los valores de esta señal y con impulsos desplazados. Entonces tenemos los valores que toma la respuesta al impulso por un impulso en 0, por un impulso en -1, en -2, así hasta en m-1, que es el último valor. Entonces tenemos esta, que es la respuesta al impulso desplazada, truncada y desplazada. Truncada a m elementos, m más 1 elementos, perdón. En este caso dibujado así, m más 1 elementos. Y de esta forma tenemos la respuesta al impulso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Si hacemos la transformada de Fourier, la transformada Z de esta señal, ¿qué es lo que obtenemos? La transformada Z de aquí está dada. La transformada Z, pues simplemente pues tendríamos, estos son constantes, por la transformada los impulsos. Recuerden, los impulsos desplazados pues son Z a la 0, Z a la -1, Z a la -2, Z, son desplazamientos nada más que hay en el tiempo. Entonces, si se dan cuenta, tenemos una función de transferencia, eso tenemos, una función de transferencia de nuestro filtro real, desplazado, dado por esta forma. Entonces, recuerden que cualquier función de transferencia se puede escribir como b de z entre a de z. Entonces, a de z en este caso, si se dan cuenta, pues vale 1. Y nada más nos queda b0, b1 de z, donde b0, ¿qué correspondería? Pues a los componentes de la respuesta al impulso de nuestro filtro FIR. Se dan cuenta, esos son los constantes b. ¿Ok? Y tenemos un z de menos m menos 1. Entonces, aquí hay un detalle importante, nada más menciono una cosa. El orden yo les dije que era m y siempre les menciono m más 1, pero después hago otra cosa cuando calculo m de las tablas. Esa m pues ya no le sumo otra componente, siempre digo que tengo m elementos. Es un poquito complicado expresar esto porque en realidad tomamos m muestras en general, si lo quieren así, tenemos tantas muestras truncadas, alrededor de 0, perfectamente simétrica, truncamos, y eso le podemos decir que son m muestras en general, ¿ok? No hay ningún problema, es lo que nos da esa m, por ejemplo, de las tablas, nos da esa m, y tomamos siempre impar y tomamos ese número de muestras, pero yo siempre les dije que el orden era m y le sumábamos una muestra en realidad, que era m más 1 muestras en realidad, y después hay una cosa rara y estoy manejando esa m que nos da de las tablas como m más 1. Entonces, no se preocupen tanto de eso, simplemente tomen el valor que les da de m, de esas tablas y esos son el número de muestras que van a truncar, así nada más. ¿A qué le llaman el orden del filtro? Porque el orden del filtro en realidad sería esa m menos 1 y no esa m estrictamente, porque en realidad, si observan bien, en esta que está aquí, que es la función de transferencia de la señal truncada y desplazada, nos da que el orden del polinomio nos da como m menos 1, el orden del polinomio. Entonces, por ejemplo, si esa m que les da m muestras que truncan, que hemos seleccionado siempre, y le quitan 1, eso es lo que tiene que darle el orden del polinomio en realidad. Entonces, el orden del polinomio se asocia al orden del filtro, pero es indistinto. En realidad, lo importante es que esa m o el número de muestras que ustedes tomen sea simétrica alrededor de 0, sea impar, en este caso no se preocupen, y que las especificaciones coincidan. ¿Cuál es el orden del filtro?
si es esa m o si es menos 1, como nos da en el polinomio en realidad. Esa es la diferencia. En realidad algunos le llaman el orden del filtro el orden del polinomio en z, por eso si tienen, por ejemplo, 67 muestras que van a truncar, el orden del filtro pues sería 66, si se dan cuenta, y no 67. Entonces es una discusión siempre sobre qué es el orden del filtro. Es el número de puntos que tomo yo de la señal truncada o el orden del polinomio. Entonces, digamos, es una discusión banal que, pues, digamos, es el orden del polinomio. Entonces, y algunos le llaman al orden del filtro m menos 1, o sea, el número de muestras que estamos truncando, menos 1, le llaman el orden del filtro, porque es el orden del polinomio. Y a m, en realidad, si observan bien, aquí tendrían z a la menos 1, aquí sería z a la 0, entonces tendrían en realidad m componentes, m componentes, si tuvieran, el orden sería m, entonces m componentes, el orden es m, pero no, a ese le llaman entonces m-taps, le llaman T-A-P-S, taps, como elementos de esta respuesta, ¿no? Entonces, hay digamos, una confusión, pero en realidad no es tan complicado eso nada más de confundirse. Lo importante es que cuando calculen esa m o esa, corresponde en realidad el número de muestras con la que van a truncar. O sea, eso es lo que es importante. Entonces, siempre les va a dar del número que truncan, el polinomio les va a dar menos 1. Entonces, si truncan con 60 muestras, bueno, 61 muestras, pues aquí les va a dar un z a la menos 60, por ejemplo. Entonces, esa es la única cosa. Pero bueno, regresando a esta parte, pues estos B0 y hasta Bm-1, pues corresponden a estos componentes que están aquí. Y ya asociando a esto, entonces la función de transferencia del filtro FIR, pues nos queda esta expresión, nos queda un polinomio que es b de z, que corresponde, cada coeficiente en ese polinomio, pues es simplemente la respuesta al impulso truncada y desplazada, nada más. Aquí está, entonces pues es muy sencillo. Entonces ahora es 0, pero de la desplazada, recuerden, la desplazada. Entonces tenemos eso. Entonces si hacemos el filtro, pues tenemos nuestro filtro, tenemos nuestra respuesta al impulso, la función de transferencia, tenemos la entrada, tenemos su x de z. La salida sabemos que es simplemente la convolución lineal que corresponde a y de z, x de z, h y de z. Deben tomar en cuenta el problema de la convolución circular, recuerden cuando hacen eso, pero eso no nos interesa desde el punto de vista de implementación. Y pues simplemente sustituyendo, sabemos que la función de transferencia, entonces de aquí, si se dan cuenta, h y de t de z, pues simplemente está entre la salida y entre la entrada, es la relación de entrada y salida. Siempre lo han manejado así, la salida entre la entrada, las funciones de transferencia, hasta en S también, y de z entre x de z. Entonces tenemos esta relación aquí establecida, pues que simplemente nos quedan los coeficientes, si se dan cuenta, haciendo la transformada inversa, pero ahora pasando y de z aquí y multiplicando x de z por la función de transferencia, pues tengo esto, el polinomio b de z por x de z, y haciendo la transformada inversa de z inversa, entonces simplemente obtengo lo que se llama la ecuación en diferencias. Entonces obtengo la ecuación de diferencia, sería y de n, y pues si dan cuenta tengo los coeficientes b, b0, b1 por x de n, x de x n menos 1, menos 2, y así son las entradas, los valores que van entrando de la señal, si se dan cuenta, el presente y el pasado de la señal. Entonces tengo la ecuación de diferencia que me representa finalmente a los filtros FIR. Esta es la ecuación en diferencia que tenemos, si se dan cuenta, x de n menos k, b de k, ¿ok? Y pues si tenemos finalmente nuestra ecuación en diferencia. Es que se parece un poco a la convolución, pero no necesariamente, no es exactamente igual. Si se dan cuenta, es una ecuación en diferencias, simplemente es esto. Y eso es lo que implementamos. Entonces no hacemos la convolución porque yo con esta ecuación en diferencias, pues yo lo implemento y sustituyo la suma de convolución. Entonces esto es lo que hace Filter precisamente. Implementa ecuaciones en diferencias, ¿ok? Entonces, la estructura de filtrado que se utiliza para estos esquemas se llama en forma directa. Hay varias en realidad, pero nada más voy a ver esta. Aquí está la entrada, aquí está la salida y aquí están los componentes de la respuesta al impulso ideal truncada.
ordenadas desde el primero hasta el último elemento. Recuerden, ya está desplazada. Y entonces simplemente hacemos esto y estos son desplazamientos en el tiempo, son retrasos, un retraso, un retraso, un retraso. Simplemente vamos, esto es, si se dan cuenta, es como un registro de corrimiento. Aquí arriba sería un registro de corrimiento donde no meten ceros y unos, sino meten valores de la señal de entrada. Entonces van desplazando y de pronto van multiplicando, van desplazando y así van multiplicando y sumando y así sucesivamente tienen todos los valores multiplicando y suman al final. Entonces, eso es lo que hace la estructura de filtrado. Esto lo hace el comando de MATLAB filter, precisamente esta estructura de filtrado no hace la convolución, si se dan cuenta. Por eso no presenta exactamente el mismo resultado. ¿Qué tienen que darle a ese comando? Pues simplemente tienen que darle el polinomio en Z, los coeficientes B0, B1, B2, así en ese orden. Es un vector de coeficientes en ese orden, B0, B1, B2, B, Bm-1. Si tuvieran también el polinomio AZ, en este caso el polinomio AZ pues vale 1, pues aquí tienen que poner 1, pero si tuvieran otros valores del polinomio como se dan en el diseño de los filtros IR, pues le ponen aquí otra cosa, pero si no, para un filtro FIR aquí le ponen simplemente el polinomio que corresponde a la respuesta al impulso. Si se dan cuenta, este es el polinomio BZ, este es B0, B1, B2, Bm-1. Aquí lo ponen un vector, coma, 1, y aquí la señal a filtrar, y esta es la señal filtrada. Entonces este es el comando filter que implementa esta estructura muy interesante. Incluso esa estructura es eficiente, se puede mejorar todavía por la simetría de la respuesta al impulso. Entonces todavía se puede disminuir la cantidad de operaciones que hay que hacer. Entonces los programas de MATLAB pues primero ustedes tienen que hacer, para su programa tienen que hacer la plantilla de diseño. Ustedes, la plantilla de diseño no lo hace MATLAB, entonces ustedes le ponen la plantilla de diseño, o sea, la diseñan, calculan bien las frecuencias, hacen el síntesis del filtro, es decir, calculan cuál es la mejor ventana, el orden, y después simplemente, pues ya ahora sí, evalúan los coeficientes en MATLAB y lo implementan con filter. Entonces así están los programas. Aquí tienen todos los programas que les mostré. O sea, aquí están. Este es el programa paso bajas, el primero con ventana de Hanning, el programa paso altas con ventana de Blackman, el programa paso bandas con ventana de Hanning otra vez, pero paso banda, y la ventana de Kaiser, el paso bajas, pero con la de Kaiser. Y pues aquí tenemos todos los programas que ustedes tienen disponibles. Entonces, pues con esto termino esta parte de los filtros FIR. Nada más nos faltaría ver los filtros IR. Y pues bueno, entonces con eso terminaré esta parte, esta presentación. Y hasta la próxima. Gracias, hasta luego.